Cada casa tiene sus secretos y suelen estar escondidos en los lugares que menos visitamos, es decir, los sótanos y los áticos. Hoy vas a ver lo increíbles que pueden ser esos secretos. ¡Vamos allá! Al parecer, incluso un arma legendaria de la Segunda Guerra Mundial como la MP-40 todavía puede encontrarse en un granero abandonado en algún lugar de un pueblo alemán. Esta simplemente había estado tirada allí esperando a que alguien abriera la caja correcta. Mientras limpiaba el ático de su abuelo, Carl esperaba encontrar algún trasto viejo. En cambio, descubrió docenas de cromos de béisbol extremadamente raros de 1910, cada uno valorado en varios miles de dólares y tan bien conservados que parecía como si su abuelo los hubiera estado ocultando deliberadamente a los coleccionistas durante más de un siglo. Esta espada corta oxidada y esta punta de lanza llevan 30 años guardadas en un ático. Entonces el propietario se las mencionó de pasada a un arqueólogo que conocía y descubrió que las armas tenían más de 1300 años de antigüedad. El ático de una casa puede albergar grandes reliquias, pero el ático de un granero puede albergar leyendas. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas motos clásicas de Kawasaki te llevarías a casa. Este cazatesoros sin dudas eligió la casa abandonada adecuada, porque en el polvoriento ático le esperaban monedas de plata de la Rusia imperial y una cruz de oro de 54 Zolotnik con su cadena incluida. Este chico solo subió para guardar un árbol de Navidad y acabó haciendo un pequeño viaje al pasado. Encontró más de 15 trofeos de oro y plata de campeonatos de ciclismo celebrados en 1970 y 1971, todos ellos abandonados por el anterior inquilino. Esta casa lleva los vestidores a un nivel completamente diferente. El armario que ves aquí nunca estuvo pensado para la ropa, ocultaba un speakeasy, este tipo de bar clandestino que se hizo popular durante la ley seca en Estados Unidos entre 1920 y 1933. El anterior propietario había guardado ese dinero para tiempos difíciles, pero casi 70 años después, finalmente fue descubierto en el ático de una casa recién comprada. ¿Siempre has querido ser riquísimo? Pues probablemente deberías echar un vistazo a tu sótano. Allí es donde este chico encontró $10,000 en efectivo que había dejado el anterior propietario, que se había mudado en 1967. Incluso localizó al propietario y le devolvió parte del dinero. ¿Crees que este refresco del sótano de la abuela, que viene directamente de los años 80, todavía se puede beber sin peligro? Probablemente sea mejor no averiguarlo. Durante las obras de restauración de una casa en el pueblo de Roslin, los trabajadores descubrieron en el ático una Biblia de casi 300 años de antigüedad. Había pertenecido a uno de los fundadores del pueblo y estaba tan bien conservada que parecía como si hubiera pasado todo ese tiempo en un museo. Aquí no hay nada que ver, solo una rara pistola semiautomática alemana Luger P08 que llevaba años tirada bajo el techo del granero de esta persona. Esta pieza es una leyenda de la Primera Guerra Mundial que normalmente solo se puede ver en museos. Este hallazgo en el sótano del abuelo de este chico demuestra una cosa: el anciano tenía un gusto excelente para los relojes. El 99% de las veces, el 99% de los sótanos está lleno de trastos que el propietario nunca se decide a tirar, pero en el 1% restante, esos trastos resultan ser un tesoro, como estas figuras coleccionables de Pokémon que parecen sacadas directamente de 1999. ¿Cuál te hubiera gustado tener de niño? Cuéntanoslo en los comentarios. Cuando este chico compró una casa, no tenía ni idea de que el ático escondería un auténtico tesoro de la guerra. Un fusil de asalto nazi STG-44 fabricado solo durante 2 años a partir de 1943. Una excursión de exploración urbana se convirtió en un auténtico golpe de suerte para estos escolares cuando encontraron en un viejo sótano una caja llena de dinero en efectivo, un lingote de plata e incluso oro. Así es, otra limpieza rutinaria del ático ha sacado a la luz una herencia familiar inesperada: fusiles AK-47 que llevaban años escondidos entre las pertenencias del abuelo de esta familia. Esto es lo que, según se informa, encontraron los investigadores anticorrupción chinos al registrar la vivienda de un alto cargo: 13 toneladas de lingotes de oro y una asombrosa cantidad de dinero en efectivo cuyo valor, según se informa, asciende a 30,000 millones de libras.
Durante años, una espada que un soldado estadounidense se llevó a casa tras la Segunda Guerra Mundial estuvo acumulando polvo junto a unas latas de comida en un sótano de Minnesota, hasta que alguien descubrió que tenía unos 500 años y que podía haber pertenecido en su día a un samurái japonés. Echa un vistazo a estas reliquias religiosas de 500 años de antigüedad. Durante años se habían confundido con adornos navideños corrientes que estaban en el ático, hasta que alguien las abrió y descubrió huesos humanos. Al parecer, nadie ha entrado en este ático desde la época de la ley seca, ya que toda una destilería ilegal de aquella época había permanecido oculta silenciosamente justo encima de las cabezas de los residentes. Apuesto a que nunca has visto un teléfono como este. También apuesto a que algo tan especial no debería estar olvidado en un ático jamás. Los vecinos indeseados no siempre son quienes uno espera. Los residentes de esta casa encontraron un alijo de 6 minas terrestres modernas en el ático. Primero se retiraron 4 y varios días después se descubrieron 2 más. Este pequeño trozo de cartón con la imagen de Beirut vale unos $10 millones, lo que lo convierte en una de las tarjetas de béisbol más valiosas de la historia. También es la prueba de que una madre que diga "tira estas tarjetas viejas del ático" podría acabar costándole una fortuna a alguien. Los padres de este chico habían convertido prácticamente su ático en un arsenal. Con el paso de los años se fue llenando con suficientes rifles, pistolas y munición como para equipar a un pequeño ejército. Resulta que la cartera puede devolverse incluso 46 años después de haberse perdido. Unos trabajadores encontraron esta en el sótano durante las obras de renovación del antiguo Majesty Theater de Ventura, California, tras lo cual localizaron a su propietario con la ayuda de las redes sociales. Mientras preparaban los archivos de la Corte Suprema en Argentina para su traslado, los trabajadores encontraron algo insólito: cajas llenas de documentos de propaganda alemana que habían llegado al país en 1941 desde la embajada alemana en Tokio. Si alguna vez se celebra un concurso para elegir el mejor sótano de una vivienda particular, este sería el ganador indiscutible. Tiene su propio túnel que conduce directamente al centro de la ciudad. ¡Asombroso! Echa un vistazo al interior del sótano de esta casa centenaria. Durante la ley seca se utilizaba para esconder alcohol. Detrás de una puerta metálica de cámara acorazada, los propietarios encontraron más de 30 frascos de aguardiente, champán de principios del siglo XX y unas 100 botellas de ginebra. Mientras limpiaba el ático, este hombre encontró lo que parecía un violín corriente y resultó ser el instrumento que perteneció a Wallace Hartley, el director de la banda a bordo del Titanic. El violín fue hallado atado a su cuerpo y más tarde se vendió por $1.7 millones. Mentiría si dijera que esta familia de Tampa no se sorprendió al encontrar un alijo pirata en su ático. Contenía monedas antiguas, un mapa misterioso, una fotografía de sus antepasados e incluso una mano momificada con un anillo. Alguien decidió claramente que el ático era más seguro que un banco. A juzgar por la bolsa repleta de fajos de billete que se encontró allá arriba, quizá tenían razón. Para cualquiera que haya crecido en los años 90, esto parece un auténtico tesoro, una Game Boy y una montaña entera de cartuchos. Sinceramente, incluso hoy en día, esta colección es suficiente para dar envidia. Cuando encuentras cosas como esta debajo de tu casa, empiezas a entender de dónde vienen todas esas historias sobre monstruos en el sótano. Esta mujer necesitó varios camiones para deshacerse de todos los trastos que dejaron los anteriores propietarios de esta casa de 1942. Fue entonces cuando descubrió una caja fuerte con 2 cerraduras sellada dentro del suelo de hormigón del sótano, y al parecer nadie sabía ni siquiera que existía. Tras ver uno de los cuadros de su tía en la tele, esta mujer revisó su propio ático y descubrió más de 500 obras olvidadas de la aclamada artista Evelyn Dunbar. Habían permanecido intactas durante décadas tras la muerte de Dunbar en 1960. Cuando este hombre compró un edificio, no tenía ni idea de que en su interior se ocultaba todo un archivo fotográfico con todo el equipo, los accesorios y un sinfín de fotografías antiguas.
Los áticos parecen de verdad portales al pasado. De vez en cuando revelan algo que realmente es alucinante, como este facsímil de 1824 de la Declaración de Independencia, uno de los únicos 52 que se sabe que han sobrevivido hasta hoy. Para llegar a esta caja de relojes Rolex antiguos, un hombre tuvo que arrancar parcialmente el techo de su ático, y a juzgar por lo que encontró, mereció la pena el esfuerzo. Así es como se siente uno al descubrir un bar escondido en su propio sótano. Los propietarios lo restauraron tan bien que pudieron reabrirlo por primera vez desde la década de 1920. Los anteriores propietarios de este ático parecen haber olvidado algo importante, un par de símbolos nupciales de principios del siglo XX que permanecieron intactos durante unos 100 años y sobrevivieron a todo excepto a ser recordados. Este viejo cuadro acumuló polvo en un ático de Maine durante años hasta que un tasador confirmó que se trataba de un Rembrandt original valorado en unos 1.4 millones de dólares. La limpieza de una casa de alquiler de Midtown estuvo a punto de acabar en desastre cuando alguien encontró una granada en el sofocante ático, donde había permanecido durante más de 50 años a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Esta vasija, que contenía 300 monedas de oro del siglo V, había permanecido bajo el suelo de un antiguo teatro de Como desde los últimos días del Imperio Romano. Solo se descubrió porque el edificio estaba previsto para ser demolido con el fin de construir una urbanización residencial de lujo. Cuando oyes una casa de campo con bodega, normalmente te imaginas patatas y tarros de conservas, no docenas de proyectiles, minas, misiles antiaéreos y un auténtico vehículo blindado de transporte de tropas BTR-80. Cuéntanos en los comentarios por qué alguien guardaría todo esto en una casa de campo. ¿Qué harías si te encontraras una réplica exacta del antiguo libro de Amon-Ra egipcio dentro de unas cajas en el sótano con sus tablillas de oro incluidas? Estas cajas de madera que había en el sótano de la Universidad de King, en Nueva Jersey, resultaron ser algo más que simple antigüedades. Contenían una colección de vinos de varios siglos de antigüedad, escondida discretamente justo bajo los pies de los estudiantes. Unos obreros llegaron para realizar unas reparaciones rutinarias en una iglesia a orillas del río Támesis y acabaron descubriendo toda una cripta que contenía 30 ataúdes. Uno de ellos pertenecía a un antiguo jefe de la Iglesia de Inglaterra que falleció en 1610. Bastó con encontrar una bayoneta antigua de un fusil Gras de 1876 en el ático en ruinas de una casa prerrevolucionaria de principios del siglo XX para que este hombre se adentrara en la historia de aquella época. Imagina la sorpresa de los vecinos cuando unas viejas tuberías que llevaban años tiradas en el sótano resultaron ser, de repente, piezas de misiles balísticos de un sistema de misiles Topol, todo gracias a unas cuantas búsquedas de internet. Si estos chicos no hubieran encontrado una bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial de 550 libras dentro de su casa, quizá nunca te hubieras enterado de cuánta gente hace falta para bajar una por la escalera del sótano. No te preocupes, ya la habían desactivado y era totalmente segura. ¿De verdad tiene que estar en el ático un robot de juguete de 1957? Su dueño no lo creía así y estuvo a punto de tirar a la basura un robot japonés Radicom extremadamente raro, valorado en hasta 10,000 libras. Un cassette con la etiqueta Ozzy Last Day llevaba 46 años guardado en el ático de alguien. Resultó que contenía una grabación de Ozzy Osbourne ensayando con Randy Rhoads poco después de que Ozzy fuera expulsado de Black Sabbath. El sótano de esta casa abandonada se había convertido en una auténtica cápsula del tiempo, repleta de discos de vinilo, un saco de boxeo, palos de golf, objetos personales e incluso setas, y al parecer habían decidido que la casa ahora les pertenecía. Parece un piso normal y corriente, ¿verdad? Excepto que el sótano de este tipo tiene un pasadizo espeluznante que conduce a unas catacumbas de verdad, con su propio ferrocarril incluido. Ahora echa un vistazo a este cofre pirata. Encontrar un cofre antiguo como este en el ático ya es un golpe de suerte increíble, incluso aunque no haya ningún tesoro escondido en su interior. Este hallazgo en el ático estaba repleto de historias y recuerdos de alguien, todos ellos conservados en fotografías, recortes de periódico y cartas que se remontan a 1924. Tengo más preguntas que respuestas sobre lo que está pasando en este sótano. De alguna manera, lo más extraño es que este video ni siquiera se grabó dentro de un castillo medieval.
A juzgar por lo que había dentro de esta caja, su dueño había sido un coleccionista empedernido, que se había pasado años reuniendo monedas de todo el mundo. Esta pequeña casa francesa perteneció en su día a un hombre que, al parecer, preferiría a los animales antes que a las personas. Todavía conserva la prótesis de su padre, que contenía una sola pierna, muebles antiguos y un montón de telarañas. Esta es una copia del primer cómic de Superman valorado en $9 millones. Estos hermanos lo encontraron por casualidad mientras limpiaban un viejo ático, sin tener ni idea de que estaban a punto de descubrir uno de los cómics más raros y valiosos de toda la historia. Lo creas o no, estos chicos hicieron este descubrimiento utilizando un detector de metales en el ático. Imagina comprar una casa y encontrarte con tantas maletas acumuladas en un ático polvoriento. Seguro que el nuevo propietario está rezando a todos los dioses que conoce para que estén todas llenas de dinero en efectivo. Los hospitales abandonados rara vez te dejan una buena sensación, sobre todo cuando el sótano aún alberga una sala inquietantemente bien conservada de lo que fue el antiguo depósito de cadáveres del edificio. Cualquiera que sepa los valiosas que pueden ser las tarjetas deportivas en el mundo del coleccionismo probablemente puede imaginarse qué tipo de tesoro se encontró este tipo en su ático. Si en tu sótano no hay una colección arqueológica completa con caparazones de tortuga, ni te molestes en invitarme. Encontrar algo misterioso dentro de tu propia casa ya es bastante genial. Encontrar algo que hiciste con tus propias manos hace 20 años es aún mejor. Abrió una caja en el sótano y encontró un libro de 200 años de antigüedad. Luego abrió el libro y encontró otro libro escondido en su interior. A estas alturas fácilmente podría haber otro más dentro de ese también. Todos los libros se rinden ante mí. El abuelo de este anciano había servido durante la Primera Guerra Mundial y conservaba una enorme colección de objetos de aquel conflicto, convirtiendo poco a poco el ático en un museo de historia en miniatura. ¿Hasta qué punto conoces realmente a tus vecinos? Los vecinos de Hales Corners creían que conocían bastante bien a los suyos, hasta que uno de ellos falleció y las autoridades encontraron 15 granadas, un arma antitanque, un proyectil de mortero y 18 bengalas de señalización en su sótano. Durante 3 años, este archivador había estado en el sótano con $987 en efectivo escondidos en su interior, a la espera de que su propietario decidiera por fin que era hora de poner orden. Imagina vivir durante varios años en una casa de 200 años de antigüedad, sin darte cuenta de que durante todo este tiempo había una habitación secreta escondida detrás de una de las paredes del sótano. Echa un vistazo a esta enorme caja fuerte. ¿Qué crees que guardaba dentro y cuántas personas hicieron falta para bajarla por las escaleras del sótano? No estoy seguro, pero todas estas cosas de Barbie parecen ser de la misma época que el refresco de la abuela. ¿En qué otro sitio se supone que un jubilado que vive en una casa particular iba a guardar 4 granadas de fragmentación? Justo al lado de los frascos de pepinillos, obviamente. Uno pensaría que sería difícil descubrir algo nuevo dentro de una casa victoriana de 140 años, pero estos residentes se las arreglaron para hacer precisamente eso. Cuando este hombre compró la casa, el anterior propietario le entregó un llavero con varias llaves, entre las que había una que no parecía corresponder a nada. Al menos eso es lo que pensó hasta que encontró una caja vieja fuerte escondida dentro de la pared del sótano. Tras descubrir docenas de muñecas Barbie y otros juguetes en el ático, esta mujer se dio cuenta por fin de que su infancia había sido mucho más lujosa de lo que sus padres le habían hecho creer. Puede que este chico nunca hubiera sabido que su bisabuelo fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial si no se hubiera topado con este hallazgo en el ático. Este chico pensaba que había encontrado el escondite perfecto hasta que descubrió que el anterior propietario se le había adelantado unos 10 años. Nadie había revisado este sótano en 10 años y guardaba una pequeña sorpresa, una pila de cómics antiguos que aún parecían recién sacados de la estantería de una tienda. Reformar una casa es una forma de descubrir muchas más cosas de lo que se ha estado escondiendo en tu ático. Hay que ser increíblemente valiente para acercarse a algo así a propósito en un sótano abandonado.
Hay gente que se pasa años soñando con recibir aunque sea una cajita de Tiffany. La madre desde chico las había estado enviando directamente al ático cada año sin siquiera abrirlas. Probablemente alguien debería empezar a alejar de la pantalla a cualquiera que haya crecido en los años 90, porque esta colección les va a dar unos celos insoportables. Cuesta creer que hace solo unos años esta obra maestra perdida de Caravaggio, valorada en hasta 170 millones de dólares, llevara años acumulando polvo en silencio en el ático de una casa de Toulouse. Los expertos confirmaron más tarde que se trataba de un original que llevaba más de 400 años desaparecido. Este hallazgo bajo el sótano de un edificio de oficinas en Londres resultó ser una de las pruebas más importantes del pasado romano de la ciudad. Formaba parte de la primera basílica en la antigua ciudad, construida hace más de 2000 años. Probablemente puedas adivinar dónde se descubrió este jarrón imperial chino del siglo XVIII extremadamente raro. Con un valor de 16.2 millones de euros, llevaba décadas guardado en una caja entre objetos domésticos corrientes en un viejo ático. Bueno, ahí lo tienes. Hemos encontrado a otra abuela que confiaba más en un tarro del ático que en un banco. Una vieja caja que había estado en el ático resultó ser algo mucho más especial. En su interior había cientos de cartas de amor escritas a mano que los abuelos de esta persona se habían intercambiado mientras uno de ellos servía en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que algunos propietarios están convirtiendo sus sótanos en bares, estos decidieron tomar un rumbo completamente diferente y construyeron allí toda una biblioteca. Como puedes ver, no hace falta encontrar un cuadro valorado en varios millones de dólares en el ático para emocionarse de verdad con lo que has descubierto. Lo creas o no, alguien compró este plato coleccionable de Mary Poppins en 1989, lo guardó en el ático y al parecer nunca volvió a tocarlo hasta que fue redescubierto décadas más tarde. Este proyector de cine llevaba tanto tiempo en el sótano que nadie recordaba siquiera que había grabado en las bobinas de película que había junto a él. Al final, alguien decidió verlas. Y esto es lo que ocurre cuando los teléfonos viejos no se venden ni se tiran, sino que se van acumulando en una caja en el sótano. Imagina lo que habría pasado si estos documentos del ático no hubieran llegado a manos de un experto a tiempo. Los escritos perdidos de Alan Turing, el padre de la informática moderna, valorados en más de $627,000, estuvieron a punto de acabar en una trituradora. ¿Sabes qué es lo mejor de este descubrimiento? Después de pasar 40 años en el ático, estos juguetes de Star Wars de alguna manera se han vuelto aún más geniales. Encontrar en el ático de alguien obras de arte de Okinawa de los siglos XVIII y XIX que habían sido robadas durante la Segunda Guerra Mundial ya es toda una sorpresa. El hecho de que haya sido el FBI quien las haya encontrado hace que la historia resulte aún más extraña. Muy bien, solo respuestas sinceras en los comentarios. ¿Qué tipo de colección de cromos tenías de niño? Lo que sea que siga escondido en los sótanos de Pripyat, probablemente sea mejor admirarlo desde una distancia muy segura. El sótano de un colegio es probablemente el lugar más insólito en el que toparse con 3 minas antitanque. Intenta imaginarte que eres la persona que descubrió por casualidad todos estos proyectiles y minas en el ático de un edificio de viviendas. Las obras de reforma de esta casa dieron un giro inesperado cuando los trabajadores encontraron una granada de fragmentación encajada entre las tuberías del sótano. La curiosidad de este hombre se impuso claramente a su sentido común, ya que se pasó varias horas forzando una caja fuerte solo para descubrir ¿qué es eso? 3 hermanas de St. Louis Park simplemente estaban volviendo a visitar lugares de su infancia cuando su viaje por el camino de los recuerdos las llevó hasta el vestido de novia de su madre. No lo estaban buscando, pero sin duda nunca olvidarán haberlo encontrado. Bueno, esto es todo por ahora, pero en cuanto aparezca algo más que merezca la pena ver en un sótano o un ático, haremos una segunda parte. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios cuál es la cosa más extraña que has encontrado alguna vez en un lugar así. ¡Hasta la próxima!